Hola, soy Gabriela Marchesotti, bienvenidos a mi canal Experiencias Sin Sin. Tenemos una receta muy fácil, muy rica, saludable, sí, sin gluten, sin leche, sin huevo y sin complicaciones. Ya verás qué fácil es. ¿Por qué esta receta? ¿Por qué la receta de los nachos? Bueno, los nachos o triangulitos nos pueden servir para un aperitivo, nos pueden servir para acompañar comidas. En este momento que no encontramos un montón de harinas, esta es una receta muy fácil que te puede sacar de un apuro. Para esto vamos a utilizar harina de garbanzo, agua y vamos a utilizar aceite, especias y lo que tengas en casa. Voy a hacer dos versiones, una la voy a hacer con harina de garbanzos y otra la voy a hacer con harina de trigo sarraceno. ¿Qué más necesitamos? Un bol, unas varillas, espátula, un pincelito. Vamos a utilizar papel de cocina, las bandejas de horno, es decir, que todas cosas muy fáciles que tenemos en casa y ya verás cuál va a ser el resultado. Los ingredientes para estos nachos saludables. Vamos a utilizar cosas que tenemos en casa. Y ya verás que esta es una receta que le puedes agregar o poner tú lo que más te guste. Empezamos. La primera receta va a ser con harina de garbanzos. Si no tienes harina de garbanzos que esté certificada, lo que puedes hacer es triturar unos garbanzos y utilizarlo. Aquí voy a utilizar 150 gramos de harina de garbanzos y la voy a mezclar con agua. ¿Con qué cantidad? 170 mililitros. Fácil, ¿no? Harina de garbanzos, agua y lo que voy a hacer es mezclarla. Esta va a ser la base de una de las recetas de los nachos. Lo que tenemos que hacer es mezclar bien, que no nos queden grumos y sobre todo ver cuál es la textura. Y esta va a ser la primera base. ¿Qué le vamos a agregar? Ya sabéis que los nachos siempre tienen saborcito. Bueno, yo le voy a agregar a esto un poquito de sal. Aquí las cantidades, las que vosotros queráis. Voy a agregarle también pimienta. Esta es una receta que también es para hacer con niños, porque es tan fácil y rápida y además es muy divertida. Además de la sal y la pimienta, le voy a agregar un poquito de pimentón. Aquí tengo pimentón, le puedes agregar pimentón dulce, pimentón el que es más picante, el que te guste. Y otra cosa que le voy a poner es un poquito de orégano. Es decir, que aquí puedes utilizar las especias, pimentones, lo que tengas en casa y lo que sepas que más te guste. Y simplemente con esto, moviendo, batiendo, ya está, lista la masa de esta receta, sí, así de fácil. Bueno, aquí que tenemos la mezcla con la textura esta cremosita, lo que vamos a hacer es utilizar una bandeja de horno o dos y vamos a utilizar papel de cocina. Un tip para que el papel de cocina se quede en su sitio es mojarlo con un poquito de agua, porque vamos a ver que aquí vamos a extender sobre el papel esta mezcla. Tiene que quedar muy fina para que nos queden unos nachos crujientes. Ya tenemos la mezcla aquí, con los sabores que más nos gustan. Yo aquí le he puesto sal, pimienta, orégano y pimentón. Lo he hecho sencillito. Ahora, otra parte importante para que estos nachos salgan bien. Vamos a utilizar este papel de cocina que lo que tenemos que hacer es pincelarlo con aceite. Con el aceite que te guste, el aceite de oliva, aceite de girasol, el que tengas. Y esto va a permitir que la masa se despegue fácilmente del papel. Esto es importante. Ya sé, te estás preguntando por qué no estoy utilizando una lámina de horno de silicona. También podríamos utilizar una lámina de silicona, pero es importante que le agreguemos un poquito de aceite. El aceite este va a permitir que se despegue y además le da un poquito de sabor. Entonces ya lo tengo así. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la mezcla.
Ya tengo el horno que ha llegado a 200 grados. El horno hay que precalentarlo durante 10 minutos. Va a ser importantísimo en esto, porque esto se hace tan rápido, es muy importante. Bien. Ahora lo que hago es estirar esta masa, estirarla bien, bien, bien y lo más uniforme y parejo posible, para que todos nos salgan igual. Si no estuviese así, unos se van a quemar, unos van a salir más finitos, más gruesos. Bueno, yo aquí voy a utilizar esta espátula, puedes utilizar la que tengas y lo que voy a hacer es estirar. Esto también lo podrías hacer con cucharas, con lo que tengas en casa, ¿eh? Y cuanto más finitos lo estiremos, yo lo estoy estirando y esto está quedando como a unos 4 milímetros, ¿eh? Con esta cantidad ya veréis que hay que estirarlo lo más que podáis. Y hay que estirarlo bien, de la forma más pareja y sobre todo que debajo tenga el aceite, tal como habíamos dicho. ¿Cómo lo vamos a cocinar? A 200 grados, primero 6 minutos. Va a ser la primera tanda, 6 minutos. Y en estos 6 minutos vamos a ver que nos va a quedar flexible esta masa. Luego la vamos a cortar y volvemos a meter en el horno. Entonces aquí, bueno, ya tengo bastante parejo mi masa sobre el papel de horno. Nada, tengo bien estirada la masa y ahora lo que voy a hacer, como a esta masa le había puesto pimentón, le voy a espolvorear un poquitito de pimentón dulce por arriba y, por ejemplo, en esta le voy a agregar un poquito de sal en escamas. Como ya te digo, esto es totalmente personalizable. Lo que más te guste y lo que tengas en casa es lo que le puedes agregar. Bueno, a mí me pareció que esta es una buena opción. Después vamos a ver con qué lo podemos acompañar. Si lo quieres utilizar para acompañar con comidas, bueno, le pones menos condimentos. Y si no, si lo quieres utilizar para algún dip, puedes agregarle esta u otras cosas que te gusten. Y aquí la otra opción para los nachos. Voy a utilizar 100 gramos de harina de trigo sarraceno y 120 mililitros de agua. Como en la receta anterior, lo primero que hacemos es pesar y vamos a mezclar la harina de trigo sarraceno con el agua. ¿Que me preguntas, tiene que estar fría, caliente? No, da igual. Aquí no estamos utilizando ninguna levadura, así que la temperatura del agua no va a influir. En esta tenemos que mezclar bien y vamos a ver que tiene una textura distinta a la de los garbanzos, a la mezcla de los garbanzos, pero va a ser una textura que nos va a permitir esparcirla bien en la bandeja. Como en los nachos anteriores, bueno, siempre les agrego un poquitito de sal, también le agrego pimienta, porque a mí me gusta así. Que tienes niños que no quieres ponerle mucha pimienta o mucha sal, bueno, ya sabes, esta es la opción. Hay que tener en cuenta que estas dos harinas que estamos utilizando, tanto la del trigo sarraceno como la harina de garbanzo, cada una tiene un sabor particular. Entonces, si te gusta el trigo sarraceno, esta puede quedar genial. Ya tengo la mezcla de agua, trigo sarraceno, sal y pimienta. Y voy a hacer, como en el caso anterior, lo que voy a hacer es extenderla sobre una bandeja para horno, y lo que he utilizado es un poquitito de agua para poner debajo del papel y que este no se mueva. Otro paso importante, como en la receta anterior, es pincelar con aceite. Te estás preguntando, ¿por qué no he utilizado una lámina de silicona? Si utilizo una lámina de silicona, también la voy a pintar con aceite, en este caso, porque el aceite, además de darle sabor, me va a permitir que la masa se desprenda bien. Primero va a estar 6 minutos en el horno a 200 grados. En este tiempo va a hacer que la masa nos quede flexible y luego va a ser el momento de cortar los triángulos. Entonces le ponemos el aceite.
Ya lo tengo pincelado con aceite. El mismo procedimiento que con la mezcla anterior. Colocamos sobre el papel. Algo aquí. Y empezamos a repartir. Esto, una vez que lo preparas por primera vez, después dices, le voy a agregar, no sé, comino, porque me gusta el comino. Le voy a agregar un poquito sabor a ajo. Le voy a agregar, aquí puedes agregar lo que quieras. El asunto es extender bien la masa sobre el papel. Una vez los hayamos cocinado, lo vamos a cocinar en 2 veces. Primero 6 minutos, los vamos a sacar, los vamos a cortar y a partir de ahí lo vamos a poner unos 10 minutos otra vez a 200 grados. Aquí ya tengo bien estirada la masa de trigo sarraceno. Polvorear un poquito de sal del Himalaya. Esta sal rosa del Himalaya, que me parece chula, van a quedar bien. Y te repito, puedes agregar lo que quieras, las especias, las sales, distintos tipos de pimientas, lo que más te guste. Ahora me voy al horno. Lo que voy a hacer es aprovechar el horno. Como he hecho las dos masas, la de harina de garbanzos y esta de trigo sarraceno, voy a aprovechar para poner a 200 grados 6 minutos utilizando las dos bandejas. Aquí estoy utilizando un horno doméstico y lo estoy utilizando con ventilador. Así que pongo las dos bandejas 6 minutos y ahora nos vemos. Aquí tengo la masa después de los 6 minutos en el horno. Como verás, la masa se desprende fácilmente, entonces este es el momento de cortar los triángulos. Aquí tengo la de trigo sarraceno, igual. Vamos a cortar los triángulos y luego lo vamos a volver a meter en el horno. Pero necesitamos un papel nuevo, que no tenga ni aceite ni que esté húmedo. Es una plancha de siliconas, lo que hay que hacer es quitarlo, cortar los triángulos, secar bien la lámina de silicona y la puedes volver a utilizar. Y si no, lo que puedes utilizar es otro papel de horno. ¿Lo vemos? Para cortar, importante, un cuchillo que esté bien afilado. Entonces, vamos a cortar los triángulos, podemos cortarlos de distintas formas. Podemos utilizar cuchillo o también podemos utilizar un cortador de estos de pasta fresca, de ravioles o un cortador de pizza. Y empezamos así, cortando los triángulos. Puedes cortar uno a uno, como estoy haciendo en este caso. Lo puedes cortar con cortadores también, puedes hacerlos más pequeños o puedes cortar directamente todos los triángulos a la vez. Esto como más te guste. Una vez que tengamos los triangulitos de estos cortados, los vamos a ir poniendo en la otra placa y los vamos a poner así un poquito separados y van a ir 10 minutos más al horno. Y ahora, de la misma manera, lo que hago es cortar los otros triángulos. Si la masa me hubiese quedado mucho más fina en un lugar que otro, como ha ocurrido aquí, bueno, lo que va a pasar es que en el horno se van a cocinar de forma distinta. Entonces puedo cortar una tira, como en este caso, para que lo veas mejor, los triángulos. Y ahora empiezo. Como esto le puedes dar la forma y el tamaño que quieras, bueno, aquí la imaginación. Y lo voy a volver a meter en el horno, pero esta vez 10 minutos. Cuando los saque del horno todavía van a estar un poquito húmedos y los voy a poner sobre una rejilla. Así un poquito más separados. Y sigo cortando. Terminado de cortar y ahora me llevo estas bandejas al horno unos 10 minutos aproximadamente. Va a depender del espesor en el que hayas extendido la masa, puede ser 10, 12 minutos, pero con 10 minutos van a quedar bien.
Luego los voy a sacar y los voy a poner sobre la rejilla para que se sequen. Y después veremos con qué lo podemos acompañar. Ya casi lo tengo listo. Esto se está enfriando. Un tip importante, no hay que dejarlo en el horno que se sequen demasiado, porque si no, cuando lo quieras comer van a estar muy duros. Con los 10 minutos estará bien. Mis nachos. Algunos han quedado más finos, como verás, estos se han arqueado, otros un poquito más gruesos. En este caso los de garbanzos me han quedado un poquito más desparejos. Vas a encontrar el punto una vez que lo hagas una vez o que repitas esta receta. ¿Con qué lo puedo acompañar? Con lo que tengas en la nevera. O como ya te dije, lo puedes utilizar para acompañar alguna otra. En este caso yo lo que voy a utilizar es un queso crema, un queso de untar, un queso blanco, por supuesto un queso sin gluten. Y otra cosa que voy a utilizar es mostaza antigua. Con esto simplemente voy a mezclar el queso con la mostaza y me va a quedar una salsita para esto riquísimo. Cuando volvamos a tener partidos de fútbol o cuando nos volvamos a encontrar con los amigos, y esto los podrá sorprender con esta rica receta. Mostaza queda riquísimo. ¿Que no tengo mostaza? Pues podéis utilizar también el queso blanco, le podéis poner cebollino, le podéis poner cebolla morada, podéis poner cilantro, lo que más te guste. Esa es la opción. Bien, otra cosa que me gusta para acompañar estos nachos es un guacamole. Por supuesto también un guacamole natural, hecho en casa. Aquí he puesto dos aguacates pequeños, o también puedes poner un aguacate grande. Lo importante es que los aguacates estén maduros. Dos aguacates, después le vamos a poner un poquito de tomate, que en este caso le estoy poniendo tomate cherry porque era el que tenía, y en lugar de cebollino, en lugar de cebolla morada he encontrado esta chalota. Así que agrego todo esto. Lo que no se te puede olvidar es el zumo del limón, porque esto hace que no se te oxide el guacamole. Y otra cosa importante es ponerle las hojas de cilantro. Sí, si vas a utilizar cilantro, lo mejor es ponerle las hojas, no los tallos, porque una de las cosas que dicen es que los tallos amargan. Con todos estos ingredientes los pico y voy a tener un exquisito guacamole. Todos los ingredientes juntos para el guacamole. Puedes comprar guacamole, pero esta es una forma de hacerlo muy rápida. El guacamole original también tiene ají picante. Aquí, bueno, como no tengo, le he puesto lo que tenía. Y así lo mezclo todo.